Ay caray, se me olvidó actualizar este fic, no soy creador, link original abajo. My Hero Academy. Héroe letal. Capítulo 16. El nombre. Izuku, junto con la mayoría de los ganadores en las batallas finales, fueron conducidos al centro del escenario, mientras se elevaban podios sobre los terrenos del estadio, para el primer, segundo y tercer lugar. Él y Shoto compartirían el segundo lugar, dada la extraña naturaleza de la victoria de Shoto sobre él, mientras que Tokoyami e Ida compartirían el tercero. Mientras los llevaban al centro del escenario, Ida finalmente regresó de la llamada telefónica con su madre, luciendo conmocionado y pálido. Izuku estaba a punto de preguntarle qué le pasaba, antes de hablar después de varios minutos de silencio, como si tratara de encontrar sus pensamientos. Debo disculparme profundamente. Ha surgido una emergencia familiar, dijo, respirando hondo para ordenar sus pensamientos. Mi hermano ha sido atacado por un villano. Izuku miró sorprendido, mientras Tokoyami luchaba por encontrar las palabras para aconsejarlo. Los héroes heridos en el trabajo no eran nada nuevo, pero Ingenium era un héroe poderoso y de alto rango, al menos en el top 20, en términos de crímenes resueltos y popularidad. Si un villano logró eliminarlo, incluso herirlo, ese villano tenía que ser una gran amenaza. Espero que su hermano esté bien. Izuku pensó con preocupación, mientras él y Tokoyami bajaban. Probablemente sea malo. Venom comentó dentro de su mente. Nadie se ve así si el villano no le hizo un número. Izuku trató de ignorar las palabras del simbionte mientras los dos se dirigían hacia el centro. Shoto ya estaba de pie en el podio del segundo lugar después de ser revisado, nuevamente, por Recover Eagle, mientras que Bakugou estaba sentado, encorvado, con las rodillas pegadas al pecho, mirándose las botas. Era una vista extrañamente tranquila para el luchador de la clase 1A, generalmente fogoso y lleno de ira. Izuku casi quiso detenerse y mirarlo sorprendido por un momento, antes de sacudirse el sentimiento y continuar. Estaba sorprendido, como todos los demás, de lo tranquilo y malhumorado que parecía, aparentemente absorto en sus propios pensamientos por un momento. ¿Bakugou está bien?, preguntó Kaminari a los demás, mirando a los demás en la clase. ¿Cómo? ¿Quemó una célula cerebral o algo así? Todos los demás en la clase querían hacer un comentario mordaz sobre la hipocresía, pero decidieron no hacerlo. Después de todo, la mayoría de ellos estuvo de acuerdo con la idea básica. Algo andaba mal con Bakugou y la forma en que estaba actuando. Fue demasiado extraño para muchos de los que estaban en las gradas después de verlo en busca de sangre antes. Izuku, después de llegar allí, se paró torpemente entre los demás, Todoroki impasible. A pesar de lo que habían decidido Aizawa y Present Mic, no se sentía bien para él estar parado aquí con el resto de los ganadores, aquellos que realmente habían hecho el trabajo para ganar y acercarse a la cima, mientras que él tenía que quedarse afuera. Y deja que Venom repare su cuerpo. No dudes de ti mismo, luchaste contra Todoroki hasta un empate. Merecemos estar aquí. Venom declaró dentro de su cuerpo, retorciéndose desde sus extremidades hasta su pecho. Nos merecemos esto. Los fuegos artificiales estallaron, Venom inmediatamente dejó caer la conversación en un silbido dentro de su cabeza con ira, Izuku se puso rígido y sus brazos temblaron ligeramente cuando las explosiones estallaron sobre su cabeza. Mignin caminó por el centro del escenario, señalando a los principales ganadores del torneo con una sonrisa a la multitud. Ahora, sigamos adelante, a la ceremonia de premiación. Anunció, mientras señalaba al tercer lugar. Tokoyami e Ida estarían en tercer lugar, pero Tenya y Ida tuvo que irse temprano por una emergencia familiar. Esperamos que lo entiendas. Todos guardaron silencio por un momento, antes de que ella continuara. Ahora, para los metales. Anunció la medianoche. Presentarlos este año es alguien que todos deberían conocer. Una figura de poderosa construcción se precipitó desde los cielos arriba, mientras ella continuaba. Él es el héroe de todos, un verdadero campeón, continuó, antes de que la figura se estrellara contra el suelo a su izquierda, mientras miraba en un silencio atónito. Aquí con los metales. Gritó Olmig, antes de volverse a disculparse hacia Mignig, hablándole en voz baja. Perdón por la interrupción. Se acercó primero a Tokoyami, llevándose una medalla de tercer lugar, mientras Present Mic hablaba a la multitud. A los de primer año les fue tan bien que ni siquiera Olmig pudo evitar verlos. Colocó el metal alrededor del cuello de Tokoyami, mientras inclinaba la cabeza para hacerlo más fácil. Felicidades Tokoyami, eres fuerte. Tokoyami asintió hacia él, su expresión inescrutable. Me honra demasiado, señor.
All Might lo atrajo en un profundo abrazo de oso, mientras los ojos de Tokoyami se abrían en estado de shock. No estaba seguro de cómo recibir el abrazo de uno de los héroes más grandes del mundo. Se quedó allí rígido, ya que All Might le dio algo de sabiduría para llevar con él. Confiar solo en tu Kirk no será suficiente para superar los malos enfrentamientos de Kirk, le dijo All Might. Perfecciona esa fuerza innata para abrir todo un mundo de oportunidades. Se alejó, mientras Tokoyami miraba la medalla, asintiendo para sí mismo distraídamente. No tenía nada más que decir. Comprendido. All Might asintió hacia él, le dio un pulgar hacia arriba y un asentimiento de ánimo, antes de pasar a los 2 segundos lugares. Fue primero hacia Todoroki, entregándole la medalla y colocándola sobre su cabeza. A pesar de la gran victoria y el premio que la acompañó, Todoroki todavía parecía distante y estoico, incluso entristecido de alguna manera. Izuku lo miró levemente, pero no dijo nada, no queriendo ser demasiado entrometido. Niño Todoroki, felicidades. All Might estalló. Gracias. Comentó simplemente. ¿Por qué te contuviste en tu último combate? Podrías haber ido mucho más lejos y haber hecho mucho más con todo el poder a tu lado. All Might declaró. Creo que fue mi partido contra Midoriya. Dijo Todoroki, mirando al suelo, sacudiendo ligeramente la cabeza. Yo siento que he perdido mi camino. Necesito aclarar algunas cosas primero, antes de poder seguir adelante, creo. Nuevamente, All Might lo atrajo hacia un cálido abrazo de apoyo, dándole palmaditas en la espalda. Todoroki apenas reaccionó al apoyo emocional que All Might le brindó. La montaña de un hombre lo retuvo durante unos minutos, mientras le daba consejos también. Esa es una nueva mirada en tu cara, así que no digas más. El número 1 dijo suavemente. Lo que sea que tengas que hacer, puedes hacerlo. Simplemente no tengas miedo de pedir ayuda a tus amigos. Se alejó y agarró la otra medalla del segundo lugar en su mano carnosa. Midoriya se enderezó en preparación para el premio y lo que All Might le diría. Midoriya, el segundo clasificado, ganador del segundo lugar, tienes mucho poder en ese Kirk tuyo. Dijo All Might, poniendo la medalla alrededor de su cuello. Aprende a controlar tu potencia de salida y la lucha, y aplastarás todo lo que se interponga en tu camino. Nuevamente, All Might lo atrajo en un enorme abrazo de oso. Izuku todavía estaba sorprendido de que su ídolo llegara tan lejos. Venom aparentemente se quedó en silencio por una vez, mientras le daba palmaditas en la espalda y seguía adelante. Izuku miró la medalla, aún sin saber cuánto se la merecía, antes de que All Might le diera el visto bueno. Y no dudes de ti mismo. Llegaste aquí, no pierdas la fe en ti tan fácilmente, dijo con una voz más apagada, antes de pasar a Bakugou. Izuku asintió levemente, llegando a estar de acuerdo con él. Todavía no se sentía bien, pero All Might y Venom tenían razón. Había llegado aquí, por supuesto que tenía que contar para algo. Incluso si parecía que Venom estaba haciendo la mayor parte del trabajo de piernas. No pienses así. Venom amonestó, su voz más suave y menos feroz y salvaje de lo que Izuku estaba acostumbrado a escuchar de él. Nuestra gente no tiene arte, historia o cosas por el estilo como ustedes lo entenderían. Todo lo que tenemos son nuestros anfitriones, los seres con los que nos unimos, para atravesar el frío e implacable cosmos. El vínculo entre un Clintar y su anfitrión es sagrado. Dan contexto a nuestras vidas y significado a nuestra existencia. Nos dan la historia. Todo lo que tenemos son nuestros anfitriones para decirnos quiénes somos. Tú has hecho eso por mí. Yo, Venom. Izuku no estaba seguro ni siquiera de cómo responder a lo que el simbionte le había dicho. He estado repensando cómo enfoco muchas cosas, mi escuadrón, mis líderes, mis ideales, explicó Venom. Me has dado mucho en qué pensar, antes y durante toda esta batalla. Sin embargo, hablaremos de ello más tarde. Izuku asintió levemente, mientras se giraba hacia All Might, que sostenía la medalla del primer lugar para Bakugou, todavía en cuclillas en el puesto del primer lugar, mirando con desaprobación la medalla en cuestión. Izuku todavía estaba desconcertado por la forma en que estaba actuando, ya que All Might trató nerviosamente de obtener una respuesta de él. Bueno, lo hiciste, cumpliste tu promesa del primer lugar. Dijo All Might, su habitual sonrisa infalible titubeando ligeramente, tratando de no obtener un arrebato violento de Bakugou, lo que incluso el héroe principal admitió que podría ser imposible de hacer. All Might, esta victoria, Bakugou comenzó en voz baja, mientras se levantaba, aclarándose la garganta. No significa una mierda. No pude pelear contra el verdadero ganador del segundo lugar, y su suplente me detuvo. ¿De qué sirve ganar si no puedo reconocer esta victoria yo mismo?
La mitad de su clase respiró aliviada, mientras que la mayoría solo suspiró exasperada. Parecía que Bakugou no estaba preocupado ni herido de ninguna manera. Solo estaba siendo el mismo normal. Tokoyami suspiró, sacudiendo la cabeza. Bakugou, deja de actuar como un animal sin jaula frente a los mejores héroes del país. Murmuró, sacudiendo la cabeza. Bueno, si ese es el caso, debo decir que estoy impresionado. Pocos pueden ir continuamente a la cima como All Might comentó, aparentemente sin molestarse por su arrebato, antes de sacar la medalla. Así que toma esto, piensa en ello como una cicatriz, para que nunca olvides lo que estás buscando. Te dije que no. Bakugou comenzó, antes de que All Might prácticamente se lo clavara en el cuello, el usuario de explosión cayó en un silencio atónito y enojado, con las manos temblando ligeramente. Miró a Izuku por un momento, entrecerrando los ojos. Sí, para nunca olvidar a lo que iba. Izuku lo miró nervioso por un momento, antes de que la voz de All Might llamara la atención de todos. No te vayas todavía. No olvides que cualquiera aquí podría estar parado en estos escenarios hoy. Anunció a toda la multitud reunida. Ánimo, competencia, empujándose unos a otros. Eso no solo es lo que hace que el aprendizaje y los deportes sean grandiosos y emocionantes, sino la base de todo lo que es un héroe. Los brotes de hoy se convertirán en los héroes del mañana. Terminó su declaración, señalando con el dedo los cielos y los cielos. En ese espíritu, tengamos una última ovación. Desde todo Japón, en el lúgubre salón del bar donde se escondía la Liga de Villanos, Shigaraki observó el acto final con los ojos entrecerrados detrás de su máscara de mano, ojos llenos de frío y odio, mientras estudiaba toda la escena. Mientras tanto, en el laboratorio de su maestro, Ryuk pasó lentamente su larga lengua sobre sus colmillos, golpeando sus garras contra las paredes de la celda, apenas capaz de contener la emoción de luchar y matarlos a todos, ya sea pronto o cuando fueran mayores. Los niños no llenaban tanto su mente, pero eran buenas y ligeras serpientes. Y arrojar al traidor Venom, sin embargo, toda la multitud, de estudiantes, héroes y espectadores, estaba más concentrada en el aquí y ahora, los cielos brillantes y soleados y las nubes llenas sobre ellos, en lugar de cualquier terror que los villanos pudieran haber planeado para el futuro. Con una última ovación, la voz de todos resonó. Más, gracias por el arduo trabajo. All Might gritó, cortándolos a todos. Migning suspiró, pellizcándose el puente de la nariz, antes de corregirlo. Se supone que debemos decir plus ultra. Es lo de la escuela. Vaya. Bueno, quiero decir, trabajaron duro, así que, All Might murmuró tímidamente, riéndose nerviosamente. No pasó mucho tiempo para que los grupos se separaran y se dirigieran a las cafeterías, recogieran comida y bebida, mientras Izuku se dirigía a la máquina expendedora, consiguiendo un gran R6 para contener a Venom antes de que consiguieran algunos nachos, mientras el dos hablaban entre ellos. Entonces, ¿qué inspiró esta extraña dirección, Ben? Preguntó Izuku, mientras sacaba el chocolate y lo desenvolvía. Tu pelea con Todoroki no solo lo ayudó, sino que cambió algunos de mis puntos de vista sobre las cosas, explicó Venom. Supongo que ayudar al tipo Ikki-Hot fue mejor que dejar que se aferre al chip en su hombro. Entonces, padres e hijos tratando de comerse unos a otros ya no es la mejor idea. Izuku preguntó sarcásticamente, sonriendo para sí mismo mientras comía la barra rápidamente, tanto para obtener algo de combustible en Venom como para evitar que se derritiera en su uniforme antes de que pudiera irse. Probablemente no. Venom siseó. Aunque si nos encontramos con algún criminal, todavía me reservo el derecho de morderles la cabeza y chuparles el cerebro. No dije que ya no podías hacer eso. Izuku pensó con los ojos en blanco, mientras saludaba a algunos de los estudiantes de clase B, quienes sorprendentemente le devolvieron el gesto muy bien. Izuku quería preguntar sobre los pensamientos intrusivos que había tenido recientemente, pero decidió no hacerlo. Eran solo pensamientos, y había tenido el buen sentido de no actuar en consecuencia, pero aún así le molestaba. Venom acababa de repensar probablemente todo sobre sus puntos de vista e ideales, e Izuku no quería acumular nada más en su plato hasta que sintiera que su otro estaba listo. Después de cambiarse de nuevo a sus uniformes escolares y el viaje en autobús a la escuela de nuevo, Aizawa se paró frente a sus alumnos, con la excepción de Ida, que todavía estaba ausente del ataque a su hermano. Esperó a que todos se sentaran y prepararan, antes de aclararse la garganta. A la luz del festival, tienen los próximos 2 días libres, anunció, mientras todos mantenían sus temblores bajo control, sin querer molestar al maestro, dado que todavía estaba envuelto como un faraón egipcio.
Después de eso, los informes de exploración y demás te estarán esperando de los profesionales cuando regreses. Así que espera eso y disfruta de tu tiempo libre. Después de la clase, los miembros no tardaron mucho en encontrar el camino de regreso a casa y prepararse para lo que vendría después. Shoto e Irida, ahora lejos de sus compañeros de clase, se dirigieron a los miembros de su familia que los habían influenciado y empujado a convertirse en héroes. Para Shoto, era hacer las paces con el dolor del pasado y poder seguir adelante. Su hermana mayor había cuestionado su ida cuando acababa de comenzar su descanso, pero tenía que hacer esto. Se fue en su bicicleta. Se paró en la entrada, mientras su madre miraba por la ventana, tratando de encontrar las palabras para decirle después de todos estos años, una forma de derribar las paredes que su padre había puesto alrededor de ambos. Mientras tanto, Iida se dirigía al Hospital General de Osu y se quedó de pie en la puerta durante varios minutos, observando el cuerpo roto y destrozado de su hermano, enfermizamente pálido y conectado a todo tipo de máquinas. Tenya corrió a su lado, el corazón latiéndole en el pecho, mientras el pánico se apoderaba de su garganta. Tenya y hermanito y lo siento, luchó Tensei, su voz baja y delgada, luchando por pronunciar cada palabra. Perdí. Tenya sintió que la sangre abandonaba su rostro mientras permanecía allí, incapaz de moverse o incluso de pensar. En la casa Midoriya, al día siguiente temprano en la mañana. Izuku tenía un plato más grande preparado por su propia madre. Izuku probó su comida, Venom agradecido por tal comida después del último día de peleas y batallas, tocino, huevos y salchichas apilados en el plato, mientras Simbiote casi bailaba felizmente dentro del cuerpo de Izuku. No era el chocolate o los tatortox que esperaba, pero la carne frita era deliciosa para el simbionte. Así que finté unas 7 veces. Ella proclamó, mientras ambos cavaban, Izuku estaba casi completamente absorto en su comida. Y los 2 últimos fueron por deshidratación. Lo tienes peor que yo, creo. Izuku declaró, mirándola brevemente. Inko masticó una salchicha por un momento, mirando a su hijo. Sé que has tenido este Kirk desde la secundaria, pero es y un poco angustioso. Todavía te apoyo, pero estoy preocupado, eso es todo. Lo entiendo. Dijo levemente, mirando su plato con nerviosismo. La cabeza de Venom brotó de un largo zarcillo del hombro de Izuku, mientras miraba al simbionte en estado de shock. Inko dejó caer su tenedor con horror al ver a la criatura ahora frente a ella, mirándola con las frías manchas blancas por ojos, es largo, colmillos como cuchillos casi ocultos por completo detrás de su boca. Sé que está angustiada por esto, señora Midoriya, pero la supervivencia de su hijo es mi principal y única preocupación. Venom le susurró, manteniendo su voz bajo control para no aterrorizarla demasiado. A partir de ahora, me aseguraré de que haga lo mejor que pueda sin lastimarnos a nosotros mismos. Ella asintió lentamente, todavía mirando aterrorizada al monstruo alienígena que ahora era parte de su hijo, mientras la criatura retrocedía lentamente hacia el cuerpo de Izuku sin decirle una palabra más. Volvió a poner el tenedor en su mano con su propio Kirk y continuó con la comida. El descanso de 2 días pareció pasar en un instante, los estudiantes pronto regresaron a sus clases. Izuku estaba en uno de los trenes camino a la UA, mirando su teléfono con aburrimiento. Algo le había llamado la atención, sobre una antigua unidad del ejército siendo masacrada por algo que se parecía a Jet, pero no tuvo tiempo de leerlo antes de que lo interrumpieran algunos de los otros pasajeros del tren. Oye, eres ese niño Midoriya del festival de deportes, ¿verdad? Uno de ellos, preguntó un hombre de negocios mayor. Apagó su teléfono y miró hacia arriba, asintiendo levemente. Sí, supongo. Hombre, eso fue otra cosa que pelear. Dijo, mientras otros se unían para felicitarlo y darle palabras de aliento. Esa peculiaridad tuya es una locura, pero tenías la sensación de un héroe clásico de los buenos tiempos, hombre. Le sorprendió la cantidad de personas que estaban ansiosas por hacerle saber lo genial y sorprendente que había sido durante las peleas. Había pensado que un Kirk como el de Venom sería demasiado aterrador para que otros lo miraran o miraran, pero estas personas parecían haber brillado en sus habilidades y poderes cuando los combinaron. Cuando se bajó del tren, para llegar a sus clases, no se dio cuenta, el extraño hombre se bajó justo después de él, retrasándose un poco para verlo partir. Tenía el pelo rubio peinado hacia atrás y un rostro demacrado e inexpresivo, sombras sobre los ojos y un traje azul opaco sobre su cuerpo delgado. El hombre permaneció de pie durante mucho tiempo, antes de seguir la estela de Izuku, con cuidado de no hacer movimientos repentinos o destacarse demasiado. Sacó un teléfono y pulsó la marcación rápida antes de esperar.
Después de un momento, le respondieron y se aclaró la garganta. He visto el objetivo, informó, su voz fría e insensible, mientras esperaba la respuesta de sus superiores. Sí, seguiré mirando. Estoy 99% seguro de que él mismo tiene un error, y lo averiguaré. Permaneció escondido, mientras Izuku continuaba por las calles, aunque se detuvo y miró hacia el hombre, solo para que aparentemente desapareciera de la vista. Izuku parpadeó confundido varias veces, antes de hablar con su simbionte. ¿Qué es, Venom? Preguntó en voz baja confundido. Sentí algo. Venom respondió, escaneando el área, tratando de detectar a alguien cercano en busca de algún signo de ataque o espías, pero no encontró nada. Se lo quitó de encima en silencio, mientras Izuku continuaba hacia la escuela. El brillante día soleado dio paso a las nubes de lluvia, cuando Venom formó un paraguas con algunos de sus zarcillos, extendiéndolo sobre la cabeza de Izuku para protegerlo de la lluvia. Venom todavía no podía quitarse la sensación de que lo seguían y, ahora que lo pienso, Izuku tampoco. Definitivamente se sentía como si hubiera habido un chico rubio o algo así que salió del tren detrás de ellos, y le había dado escalofríos, pero ahora, no había nadie a la vista. Izuku ignoró el sentimiento, pensando que solo se estaba poniendo nervioso, y que Venom estaba siendo rechazado por todas las personas a su alrededor. La caminata continuó, cuando llegaron a los terrenos de la UA, donde se abrieron las puertas para ellos. Izuku suspiró, caminando tranquilamente. Es solo la mañana y ya me siento agotado. Él murmuró. No hay tiempo para pasear. Una voz familiar gritó detrás de él, mientras Tenya pasaba corriendo. Llegaremos tarde a clase. Pero todavía tenemos 5 minutos. Gritó Izuku, corriendo tras él. Los estudiantes de la UA se esfuerzan por llegar 10 minutos antes. Tenya comentó, antes de mirarlo por encima del hombro. Espero que sepas que es un uso de Kirk sin licencia. Por Dios, no había visto a alguien con un palo en el culo así desde mi tiempo con esos guardianes comentó Venom, antes de que Izuku lo interrumpiera, aclarándose la garganta y cambiando nerviosamente de tema. Era algo que no estaba seguro de cómo broche. Así que, lograron entrar y se dirigieron a los vestuarios, mientras Tenya se quitaba el poncho y los arcoíris, los dos ponían sus cosas en orden para la clase, mientras Tenya le sonreía, parecía tranquilizador, pero algo en su rostro y en sus ojos le dijeron a Izuku que había algo más detrás de eso. Sé que probablemente estés preocupado por mi hermano, pero todo está bien. Tenya dijo con confianza. Me disculpo si mi hermano o yo te causamos alguna preocupación. Todo está bien. Izuku no estaba tan seguro de eso, y Venom reflejó sus pensamientos. Él está mintiendo. ¿Quién no estaría molesto porque sus parientes resultaran heridos, pero por qué miente? Déjalo. Izuku murmuró cuando Tenya se fue, sus ojos cambiaron inmediatamente a una expresión de determinación fría e insensible, aparentemente sin escuchar a Izuku. Cuando los dos entraron a clase, la sala estaba llena de discusiones sobre situaciones similares a las de Izuku, intercambiando todas las diferentes historias sobre todas las personas que se habían detenido para hablar con ellos sobre sus presentaciones en el festival deportivo, como Toru y Mina. Base de fans en desarrollo, todos los muchachos en el gimnasio que se habían reunido para decirle increíble y malo que era, y Zero tuvo el placer de que los estudiantes de primaria le dijeran que hizo un gran esfuerzo. Todos estuvieron hablando e intercambiando historias entre ellos durante unos minutos, antes de que sonara la campana, señalando el comienzo de la clase. Venom siseó dentro del cuerpo de Izuku, vibrando con el ruido, antes de que se apagara y volviera a la normalidad. En cuestión de segundos, toda la clase se quedó en un silencio sepulcral y se sentó, justo cuando Aizawa entraba. Estaba completamente en silencio y tenía su habitual expresión estoica, pero nunca menos complacido de que finalmente estuvieran entendiendo el programa. Buenos días. Él murmuró. Buenos días. Todos respondieron respetuosamente, mientras todos miraban con sorpresa al ver que se quitaba las vendas y que él estaba de vuelta con su chándal negro y su bufanda larga. Es bueno quitarse los vendajes tan temprano, señora Aizawa. Tsuyu comentó agradablemente. Aizawa se paró al frente de la clase, asintiendo mientras se frotaba los ojos para quitarse el sueño. Sí, la anciana fue un poco lejos con eso, pero me alegro de estar fuera de esa mierda. Respiró hondo, rascándose cerca de una de las cicatrices debajo de sus ojos por un momento. Pero no importa eso, hoy tenemos Hero Informatics, especiales en eso. Muchos en el salón de clases se desanimaron, Kirishima y Denki miraban con horror abyecto ante la mera idea de ello.
La parte especial significó un examen sorpresa sobre las leyes y ordenanzas de los héroes. ¿Aizawa realmente haría eso? Pareció colgar por un momento, dejando que el suspenso creciera en sus alumnos, antes de volver a hablar. Escogerás tus propios nombres de héroes, dijo finalmente, mientras ocultaba una pequeña sonrisa en su rostro. Habría mentido, pero personalmente, disfrutaba jugar con los estudiantes de vez en cuando. Les vendría bien un examen sorpresa sobre la ley de los héroes. Toda la clase estalló en emoción, vitoreando y gritando mientras la energía se acumulaba en ellos. Tenbya hizo todo lo posible para afirmar el control sobre sus compañeros demasiado bulliciosos, antes de que todo se silenciara con una mirada de muerte oscurecida por parte de Aizawa. Ahora, sobre las selecciones del draft. Se trata de quienes creen los héroes que estarán listos para unirse a la fuerza laboral de los héroes dentro de 2 o 3 años, por lo que se centra en su futuro potencial, explicó con calma. Pero hay tiempo suficiente para que sus intereses decaigan, y cualquier solicitud puede retirarse arbitrariamente en cualquier momento. Estúpidos adultos y sus caprichos. Mineta murmuró, dándole un puñetazo suave a un escritorio. Venom hubiera puesto los ojos en blanco de haber sido capaz. La única razón por la que perdería apoyo sería por las acusaciones de agresión sexual. ¿Entonces una elección ahora solo significa más obstáculos por venir? Preguntó Toru. Exactamente, dijo Aizawa, antes de levantar un control remoto a la pizarra. Ahora los números. Hizo clic en los números, la pantalla de la pizarra parpadeó por un momento, antes de que aparecieran varios nombres, seguidos de gráficos de barras y los números exactos. 4123 para Todoroki, 3456, y luego números drásticamente más bajos para todos los demás. Solo Tokoyami se acercó a ellos, con un mísero 360. Pero lo que llamó la atención de todos, junto al nombre de Izuku Midoriya, era solo uno. Un número extrañamente bajo, dado lo cerca que estuvo de ganar y lo fuerte que es su Kirk. Excelente trabajo como siempre, Todoroki Momo dijo nerviosamente, mientras simplemente sacudía la cabeza y ponía los ojos en blanco. Todo es solo la influencia de mi padre, murmuró con desdén. Uraraka sacudió a Tenbya con sorpresa, absolutamente emocionada y conmocionada. Incluso con solo 20, mira, debes haber asustado a todos, dijo Mineta, dándole un codazo en el hombro. Venom se manifestó en su espalda, acercándose a pulgadas de la cara de Mineta, gruñendo como un animal enfurecido. Vuélvenos a endurecer y perderás ambas manos. Mineta retrocedió en estado de shock, temblando ligeramente de terror. Izuku quería sermonear a Venom sobre morder a sus compañeros de clase, pero no tuvo tiempo, ya que el simbionte se retiró a su marco, y Aizawa continuó con su sermón, aparentemente sin ver, o tal vez sin importarle, la amenaza de Venom. Con todo lo dicho, ya sea que hayan sido elegidos o no, todos tendrán la oportunidad de trabajar junto a los profesionales. Aizawa explicó, mientras Izuku se rascaba levemente la barbilla, sumido en sus pensamientos. ¿Quién fue el único héroe que lo eligió? Ya tienes más experiencia con villanos que con otras clases, pero esto sigue siendo importante y aprenderás mucho más trabajando junto a los profesionales. Oh, entonces ahí es donde entran los nombres de los héroes. Seto dijo con una sonrisa, mientras algunos otros comenzaban a charlar entre ellos. Son solo tentativas, pero trata de elegir algo que encaje, ¿de acuerdo? Dijo Aizawa, tratando de mantener el entusiasmo y la energía de su clase en un nivel razonable. O de lo contrario te encontrarás en un mundo de infierno si eliges el equivocado. Dijo una voz familiar, cuando Midnight entró en la habitación, todos miraron sorprendidos por su apariencia. El nombre que elijas puede terminar siendo como el mundo te llama. Le ha pasado a la mayoría de los profesionales. Sí, bastante cierto. Será Midnight quien juzgue la sensibilidad y la racionalidad en sus nombres, afirmó, alcanzando su saco de dormir, mientras murmuraba para sí mismo. No soy nada bueno en eso. La clase miró mientras él desenrollaba y preparaba cuidadosamente su saco de dormir, mientras Midnight se acercaba al frente de la clase. ¿Dónde te ves a ti mismo? ¿Qué tipo de imagen quieres proyectar? Un nombre puede decir todo sobre un héroe, como All Might. Con eso, Aizawa se retiró a dormir, bebió una caja de jugo y se arrastró a un rincón como una oruga para dormir la siesta como un gato viejo cansado, mientras Midnight se hacía cargo de la clase, repartiendo pizarras y marcadores, mientras Izuku pensaba en su nombre propio. Cuando era niño, había pensado en todo tipo de nombres como el de All Might, pero las cosas habían cambiado rápidamente desde ese día en que jugaba con su madre y soñaba con el futuro.
Con Venom, las cosas eran muy diferentes, y lo que podía hacer como héroe era drásticamente diferente de su ídolo. ¿Deberíamos ir con tu nombre? Izuku le preguntó mentalmente a su simbionte, mientras pensaba en los nombres. Estás haciendo la mayor parte del trabajo. Solo soy un simbionte, me das propósito y dirección. Venom respondió, retorciéndose a través de su pecho y hombros. Tú eres el héroe, tú eliges el nombre. No soy más que tu herramienta. Izuku no lo pensó exactamente así. Venom era su otro, pero si le dejaba el nombre a Izuku, eso era suficiente para indicar al menos algo de confianza. ¿Crees que deberíamos quedarnos con nuestro apodo? ¿Se usó para burlarse de nosotros? Venom pensó por un momento, retumbando un poco dentro de sus oídos. Hazlo como quieras. Izuku esperó, mientras los demás subían. Surgieron los demás, Aoyama presentó una oración larga y completa con el nombre No puedo dejar de Twinkling, que todos acordaron que era demasiado torpe y larga para que funcionara, lo que lo obligó a acortarla a Can't Stop Twinkling. La siguiente fue Mina, que estaba tan emocionada que, como de costumbre, apenas podía contener su entusiasmo. Golpeó su letrero en el podio, sonriendo ampliamente. Reina alienígena, dijo ella, sonriendo de oreja a oreja. ¿Esa cosa con la sangre ácida, en la película? Mig-Nig comentó en estado de shock, sacudiendo la cabeza ligeramente. Nunca obtendrás derechos de autor con eso. Pensé que era bueno. Venom comentó, un poco sombrío por el rechazo del nombre, mientras Izuku pensaba en su propio nombre. Yo seré la siguiente, se ofreció Tsu. Mig-Nig hizo un gesto hacia el frente para ella. Tsu se adelantó, colocando su propio tablero en el podio para que todos lo vieran, mientras mostraba una sonrisa orgullosa. Tenía este pensamiento desde la escuela primaria. Llámame Floppy. Precioso. Te hace tan accesible. Mig-Nig dijo efusivamente, en parte aliviada de que finalmente un estudiante diera un nombre normal, y en parte solo porque lo encontraba encantador. El resto de la clase vitoreó su nombre, cantando Floppy, Floppy. Resonando en toda la clase cuando todos dieron sus pulgares hacia arriba y signos de aprobación. Los otros estudiantes, originalmente nerviosos e inseguros después de los dos primeros, estaban absolutamente vivos y emocionados una vez más. Los seguían los otros estudiantes, cada uno con sus propios nombres. Kirishima marchó con orgullo hasta el frente, golpeando su cartel ampliamente. Llámame Red Riot. Él declaró. Venom se retorció y se puso rígido ante el nombre ligeramente, cuando Izuku sintió que sus dedos se contraían ligeramente, mirando hacia abajo confundido, antes de susurrar para sí mismo. ¿Estás bien, Venom? Lo siento, solo, el nombre, siseó Venom con nerviosismo. Izuku miró por la ventana, ocultando ligeramente su expresión preocupada. Riot era el líder de tu equipo, ¿verdad? Preguntó Izuku. ¿Qué tan aterrador era él? No quiero hablar de ello. Venom ladró en su mente, sonando más fuerte de lo habitual. Izuku se alejó del tema, mientras Mig-Nig miraba el nombre de Kirishima pensativamente. ¿Sería eso una referencia a Chivalrous Zero, Crimson Riot? Preguntó ella pensativa. Él es un ídolo mío, admitió Kirishima. Siempre y cuando seas consciente de las presiones que conlleva tener que estar a la altura de un héroe así, dijo ella con una pequeña sonrisa. Sin embargo, si puedes hacer eso, estoy seguro de que Crimson estará orgulloso. Muchos otros lo siguieron, mientras Izuku pensaba en su propio nombre de héroe. La oportunidad de usar el propio nombre de Venom como el de ellos era tentadora, pero Venom parecía querer que él liderara su propio camino y que hiciera suyo el nombre del héroe. Ni siquiera estaba cerca de All Might en términos de poder y habilidad, e incluso invocarlo parecía una broma. No, tendría que inventar algo propio. Mientras reflexionaba sobre las ideas de los nombres, otros mencionaron sus nombres, uno tras otro, cada uno tan creativo e inventivo como el anterior, excepto Todoroki, que parecía ansioso por usar su primer nombre, antes de que Bakugou se pusiera de pie con el suyo, golpeando su tablero. Abajo en el podio con un gruñido. Rey Explosión Murder. Declaró simplemente. Dios no. Eso ni siquiera es apropiado. Dijo la medianoche. ¿Por qué no? Bakugou gritó de vuelta, estupefacto. Bakugou, no Aizawa murmuró, sacudiendo la cabeza, mientras abría un ojo para darle a su alumno una mirada cansada. ¿Por qué no es Playboy? Sugirió Zero, mientras él y Kirishima se reían entre sí. Bakugou se tornó en gritos y maldiciones ininteligibles. ¿Qué hay de Killer Queen? Venom sugirió cuando apareció del hombro de Izuku. Ya sabes, dinamita con un rayo láser, garantizado para volar tu mente.
Tú también te callas la boca. Bakugou ladró, mientras regresaba a su escritorio, maldiciéndose a sí mismo. Mignig suspiró, sacudiendo la cabeza. No estaba segura de cómo Aizawa lidió con una clase tan loca durante la mayor parte del día, especialmente con su infame disposición. Bueno, esto fue más suave de lo que pensé. Tenemos la revisión de Bakugou, el nombre de Ida y luego Midoriya. Ten ya estaba perdido en sus pensamientos, su mente regresaba al día anterior al descanso. El día que su hermano le dio la noticia de que había perdido la sensibilidad en las piernas y sus días heroicos habían terminado. Tensei había querido que tomara el manto de Igenium, pero Ten ya se había negado. Incluso ahora, era pura negación. Fue un simple error de los médicos. Sus piernas volverán cualquier día de estos. Con suficiente fisioterapia y reentrenamiento, volverá al servicio activo. Pensó para sí mismo, con la mano temblando mientras sostenía el marcador. No tengo que preocuparme por tomar su apodo. Estará bien, absolutamente. Con una indicación final de Mignig sacándolo de sus pensamientos, Tenya escribió su propio nombre. Izuku, Uraraka y Tokoyami le lanzaron miradas estranguladoras mientras estaba parado allí con solo su nombre para mostrar, pero ninguno de ellos dijo nada. Algo parecía estar mal, pero antes de que alguien pudiera decir algo, simplemente regresó a su asiento. Mignig lo miró un poco sorprendido y preocupado, queriendo decirle algo, pero decidió esperar hasta después de clase, antes de volverse hacia Midoriya. Izuku, ¿estás despierto? Ella gestionó. Llegó al frente, la cabeza en miniatura de Venom brotaba de su espalda, sus colmillos chasqueaban levemente en una sonrisa, manifestándose como para mostrar su apoyo y favor por el nombre de héroe de Izuku. Mignig lo miró con cierta aprensión, tocándose la barbilla. ¿Estás seguro de esto, Midoriya? Ella preguntó. Sí, lo soy. Dijo con seguridad con una sonrisa. Originalmente no me gustaba, pero dos personas importantes en mi vida me demostraron que podía ser increíble. Se puso de pie con orgullo, con una cálida sonrisa, mientras Venom asentía levemente, como si asintiera con la cabeza. Ya no soy el inútil Deku que no puede hacer nada. Soy el héroe protector letal Deku, el que siempre lo da todo. Uraraka sonrió cálidamente, con orgullo por su logro, mientras Izuku asentía con la cabeza. Venom casi quería celebrar, pero mantuvo sus emociones bajo control. Pronto, reuniría a estos dos, pero tendría que esperar. Mientras tanto, Bakugou lo miró, medio enfadado, como de costumbre, medio incapaz de creer lo que estaba viendo, si sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Era estúpido e inútil Deku, el guijarro en su camino, realmente orgulloso de este apodo que se le había ocurrido. Quería golpearlo, como lo hizo la madre de Bakugou cuando se pasó de la raya, pero decidió no hacerlo. Aizawa pudo haber estado durmiendo la siesta, pero tenía la sensación de que reaccionaría de inmediato y lo detendría, por lo que el usuario de explosión contuvo la mayor parte de su ira para hervir debajo de la superficie nuevamente. Cuando Izuku volvió a su asiento, erguido y orgulloso, sonriendo triunfalmente, todos pudieron ver cuánto significaba este nombre para él. Kirishima, Uraraka, Tokoyami y otros le hicieron gestos de apoyo y orgullo, sin hablar o sin decir nada en voz alta, por supuesto, pero sus expresiones y lenguaje corporal decían lo suficiente como para que él entendiera. Sus compañeros de clase estaban detrás de él, sin importar lo que hiciera. Bakugou caminó una vez más, sin una palabra de Mignig, y golpeó su tabla una vez más sobre el podio, antes de gritar su nombre nuevamente, como si esperara que pasara. Lord Explosión Murder. Eso es básicamente lo mismo. Mignig murmuró, sacudiendo la cabeza. Se apretó el puente de la nariz con dos dedos, suspirando para sí misma. ¿Sabes qué? Solo pon un alfiler en todo el nombre y crea uno más tarde, ¿de acuerdo? Bakugou quería protestar por la actitud extrañamente desdeñosa hacia su nombre, pero fue silenciado por una mirada triste de Aizawa, simplemente gruñendo y, con un encogimiento de hombros, volvió a su asiento, con vapor saliendo de su cuerpo. No podía envolver su mente alrededor de eso. ¿Por qué la gente estaba tan en contra de los nombres que había elegido para sí mismo? Solo tenían miedo de sus nombres increíbles, eso tenía que ser. Solo tendría que pensar en un nombre al que los cobardes no tuvieran miedo. Después de la sesión de nombramiento y todo, Aizawa terminó la clase y los envió a casa. Estaba ocupado calificando y terminando cualquier trabajo que había dejado para sus estudiantes y la administración en su escritorio, inclinado sobre una computadora, de espaldas a la puerta. Tecleó en su computadora, antes de escuchar algo rozar contra el suelo de baldosas.
Se levantó bruscamente, mirando a su alrededor por un momento, seguro de que había oído algo o a alguien moviéndose o caminando en la habitación, pero no se veía a nadie. Incluso sin el ataque de la Liga de Villanos, habría estado en alerta máxima, incluso en UA con todas sus protecciones. Si hubiera confiado únicamente en UA, o algo realmente, habría terminado en una cuneta. Miró a su alrededor unos momentos más, con los ojos entrecerrados, todos los sentidos alerta ante cualquier movimiento o ataque, antes de decidirse a volver a su trabajo. Sus oídos deben haber estado jugando con él, ya que volvió a escribir. Llevaba 3 minutos en su trabajo nuevamente, cuando escuchó el chirrido de una silla y se deslizó contra el piso, mientras miraba hacia arriba en estado de shock. La silla que normalmente ocupaba Bakugou se había movido sola, mientras se ponía de pie, con la bufanda y todos los músculos de su cuerpo listos para romperse y moverse en un instante. Ante sus ojos, apareció una figura, surgiendo de la nada, rubia, vestida con un traje azul, con sombras sobre los ojos, una pierna doblada sobre la rodilla, mientras giraba un mechón de cabello, simplemente mirando a Aizawa sin siquiera reaccionando. No necesita ponerse violento, señor Shouta Aizawa, no soy un villano. La figura comentó con calma, sin reaccionar en lo más mínimo. Solo estoy aquí para hablar. Y, sin embargo, te has colado a través de las defensas de UA y has aparecido en una clase que acaba de ser atacada hace unas semanas. Aizawa comentó, con severidad, el cabello erizándose mientras sus ojos ardían en rojo. Será mejor que hayas tenido una buena razón para esto. ¿Conoces la Comisión de Altos Héroes? Trabajo para una sucursal de ellos. Explicó con frialdad, sin mover un músculo, mientras Aizawa retrocedía. El HHC era una de las muchas ramas de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes y estaba encargado de traer e investigar a los héroes deshonestos. Lo que sea que estaba haciendo aquí, tenía que ser serio. Esperó un momento, mirando a Aizawa a través de sus lentes, antes de asentir. Veo que estás bastante sorprendido, como era de esperar. Seguiré al grano. Creo que su alumno, Izuku Midoriya, está conectado al vigilante Jet. Me gustaría traerlo para una disección. ¿Disección?, exigió Aizawa, inmediatamente enfureciéndose de nuevo, dando un paso hacia el hombre mientras su bufanda saltaba como una serpiente enroscada. Un desafortunado efecto secundario. Lo que hacemos con habilidades como las suyas está altamente clasificado. El hombre respondió sin siquiera inmutarse. Cualquier otra cosa que quieras preguntar sobre esto, está clasificada. No me importa cuán clasificado o qué burocracia hay alrededor, declaró Aizawa, mirando al hombre con una intensidad para quemar acero y montañas. Tú. Será. No. Toque. Mi. Estudiantes. Cualquiera de ellos. A pesar de la silenciosa furia y el fuego que bullía en su voz, debajo de la apariencia fría de Aizawa, el traje permaneció impasible, simplemente estudiándolo por un momento. Aizawa se sintió vacilar brevemente, temeroso por un momento. ¿Qué tipo de figura, qué tipo de agente, ni siquiera reaccionaría con un profesional listo para atacar y enojarse en este momento? Veo que estás molesto. Me despediré. Declaró, parándose de su silla, su mirada nunca dejando a Aizawa, mientras los dos se miraban el uno al otro. No trates de encontrarme. No soy alguien a quien puedas encontrar 2 veces. La figura se desvaneció de la vista en un instante, ya que Aizawa inmediatamente activó su Kirk, sus ojos se pusieron rojos mientras intentaba cancelar las habilidades del hombre. Sin embargo, se había movido rápido, desapareciendo sin dejar rastro. Aizawa corrió hacia la puerta, con la esperanza de evitar que se fuera, de pie allí con los brazos y las piernas abiertas, pero no pasó nada. Miró alrededor de la habitación confundido por un momento, esperando que su mirada revelara dónde se escondía el hombre, antes de apagarlo con frustración. Sin perder un momento, dio media vuelta y corrió por el pasillo hacia la oficina de Nezu. Cuando dio la espalda al salón de clases, el hombre, de torso hacia arriba, apareció desde el techo, el resto de su cuerpo tomó la forma de pequeños insectos metálicos, de color negro plateado y casi sin rasgos, mientras lo observaba irse. Balanceando cuidadosamente su cabeza en una mano, mientras estudiaba la salida de Aizawa. No detendré mi misión. Gracias por dejarme conocer a mis enemigos, simbiontes o no. El hombre dijo simplemente, antes de que su forma se dividiera en varios insectos y desaparecieran de la vista. Cuando Aizawa llegó a la oficina de Nezu, se abrió paso entre seguridad y la secretaria de Nezu, y exigió que mirara las imágenes de vigilancia, no había señales del individuo.
De hecho, revisando todo, pero todo lo que apareció en las cámaras fue la aparición del hombre misterioso en el salón de clases, y luego en la pared del pasillo, antes de desaparecer por completo de cualquier escaneo visual o de audio. Incluso los escaneos destinados a detectar signos de vida mostraban muy poco fuera de lo común. Nezu movió ligeramente su peso dentro de la silla, obviamente nervioso, antes de hablar. Me temo que, si este hombre es parte del HHC, como usted afirma, podemos hacer muy poco. Él amenazó a mi estudiante. Aizawa dijo fríamente. Entró en nuestra escuela, sin activar una alarma. Es comprensible, pero está en un nivel al que ni siquiera podemos comenzar a acercarnos. Nezu explicó, perturbándose a sí mismo. Este hombre había actuado como un villano en casi todos los sentidos, pero Nezu no podía hacer mucho para perseguirlo. Aún. La Comisión de Seguridad Pública de Héroes haría que despidieran toda esta escuela si miramos mal a la sucursal de HHC. Aizawa asintió, respirando profundamente entre dientes. Entonces simplemente ignoraré esto, y no seguiré esto por mi cuenta, y no atraeré a la escuela. Nezu lo miró con una mirada molesta y de soslayo. Señor Aizawa, como dije, no involucraré a la escuela ni la investigaré. Respondió Aizawa, sus ojos fijos en los de Nezu con ira ardiente. No moveré un dedo. Nezu asintió lentamente, dándose cuenta de que no podía atrapar a su compañero héroe y al maestro. Haz lo que creas que es mejor entonces, si no involucras a la escuela y todo eso. Aizawa asintió, se dio la vuelta y se fue, con las manos en los bolsillos, mientras hundía la cara hasta la mitad de su bufanda, mirando hacia adelante mientras se abría paso a través de los pasillos en su mayoría vacíos ahora. No puedo encontrarte 2 veces, dices, pero el problema es que nunca te encontré para estar contigo, ¿viniste a mí?, pensó, mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro desaliñado y golpeado. Así que realmente iré a buscarte ahora, sin importar para qué rama del gobierno trabajes. No necesitaré 2 oportunidades para encontrarte y enseñarte lo que sucede cuando amenazas a mis alumnos. Aizawa continuó por los pasillos, comenzando ya a planear su próximo curso de acción contra el extraño traje que se arrastraba hacia su clase. Si tomaba la forma de un insecto, se prometió a Aizawa, lo aplastaría como tal.